Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Qué bueno pues que podamos estar este día una vez más reunidos a través del campo virtual, a través de su aula virtual, para poder desarrollar la clase correspondiente a este día. Ustedes pues podrán recordar que la semana anterior desarrollamos el examen parcial y entonces a partir del segundo examen parcial y a partir de esta semana retomamos nuevamente pues los temas que estábamos desarrollando. Para retomar esta clase, lo primero que voy a hacer es como dar un recordatorio, algo rápido, sobre los contenidos que estuvimos desarrollando y que tenían que ver con las teorías de la personalidad. Voy a compartir pantalla con ustedes en un momento. Luego de hacer, digamos, esta especie de repaso, pues lo que seguiría sería que retomemos hasta dónde nos quedamos en relación, pues, a este tema de teoría de la personalidad. Bien, haciendo un repaso, vamos a recordar pues cuáles eran los objetivos de este apartado y que tenía que ver con conocer el origen del concepto de personalidad, así también pues poder conocer cómo se estructura o cómo se compone la personalidad en los seres humanos y los enfoques pues científicos que investigan la personalidad. Luego estuvimos viendo las teorías psicodinámicas, vamos a revisar la teoría humanista, la teoría de los rasgos, también las teorías de aprendizaje cognitivo social. Y recuerdo pues que primero hablamos sobre Sigmund Freud y sus teorías psicodinámicas. Y recuerdan pues que mencionábamos que ellos dicen, estos teóricos afirman que la personalidad es el resultado de motivaciones y conflictos inconscientes. Digamos que estos tres autores, Sigmund Freud siendo el más prominente, Carl Jung y Alfred Adler, digamos que tienen ideas, muchas ideas afín en torno a la personalidad. También encontramos a Karen Horney, Eric Erickson, y cada uno de ellos pues propone una idea. También dijimos, porque esto solamente es un repaso bastante rápido, que el término personalidad procedía de los griegos, y que esto se refería al hecho de que estos griegos utilizaban máscaras cuando pues hacían actuaciones en los teatros. Y de esta manera se identificaba al personaje con la máscara. Entonces, cuando los actores utilizaban esta máscara, actuaban de acuerdo a ese personaje que estaban representando. Entonces, el concepto de persona se deriva por lógica del término personalidad. Entonces, esto significa que la personalidad es lo que determina quién es cada quien y cómo nos manifestamos en el entorno. Entonces yo recuerdo que les explicaba, ¿verdad? Algunas definiciones, algunos conceptos sobre la personalidad. Y uno de ellos era pues que dijimos que se trata de los patrones únicos de pensamientos, sentimientos y conductas que posee un individuo y que persiste a través del tiempo y las situaciones. Vuelvo a recordar este concepto. La personalidad tiene que ver con patrones únicos de pensamientos, sentimientos y conductas que posee un individuo y que persiste a través de tiempos y las situaciones. Y también pues yo les proponía un segundo término que ya lo revisamos. Luego yo les decía que existen los componentes de la personalidad. Me voy a adelantar porque esto ya lo vimos en la clase anterior y más bien quiero presentarles el esquema de la personalidad. Es el que acaba de pasar. Acá está. Acá en esta lámina vemos pues el esquema de cómo se estructura la personalidad y dijimos que la personalidad se compone por el carácter y por el temperamento. Y entonces dijimos pues que el carácter es el aspecto aprendido en casa por medio de nuestra familia, mientras que el temperamento es la parte de herencia genética por parte de nuestros progenitores. Entonces, tanto el carácter como el temperamento conforman la personalidad. También yo recuerdo que les dije que antes también se sostenía tres elementos que estructuraban a la personalidad. Era el carácter, el temperamento y el medio ambiente. Entendiendo el medio ambiente, no lo relacionado pues a árboles, sino más bien hacía referencia al entorno donde el individuo se desarrolla. Obviamente pues estas ideas han ido evolucionando y actualmente se sostiene que la personalidad se conforma a partir del carácter y el temperamento. Y aquí vemos entonces algunas contrariedades. Dice que algunos autores y ciertas corrientes
tienen diferentes puntos de vista sobre la importancia de uno u otro factor, porque se discute, ¿verdad?, qué aspecto es más importante y más determinante, si el carácter o el temperamento. Quiero decirles que algunos autores dicen que es el carácter, porque es el comportamiento aprendido, mientras que otros autores dicen que no, que es el temperamento, porque es la predisposición, perdón, genética lo que determina a la persona y sus comportamientos. Ahora, quiero decirles que no se puede asignar más peso a un factor o a otro, es decir, al carácter y el temperamento. En realidad, la personalidad se determina en partes proporcionales, es decir, que es tan importante el carácter como el temperamento. Luego, recuerdo que comenzamos a abordar la teoría de Sigmund Freud. Hablábamos de los 3 niveles de conciencia: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Y yo les decía pues que la estructura de la personalidad según Sigmund Freud se conforma de esta manera. Yo también les hice un énfasis en que no vayan a confundir frente a la pregunta cómo se estructura la personalidad, que vamos a decir el carácter y el temperamento. Pero cuando estamos hablando de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, entonces la respuesta, perdón, a la pregunta, ¿cómo se estructura la personalidad? Sería id, ego y superego. Para la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, la personalidad se estructura a partir del id, del ego y del superego. Estas partes ya las expliqué. Les decía que el id es la fuente de toda energía. En el id está pues la parte de la libido. Algunos autores incluso ejemplifican que hay una parte en nuestro ser, en nuestra estructura de la personalidad, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, que es la predominante, que puede ser el id, o puede ser precisamente el otro, cualquiera de otros de los componentes. El id, pues, el principio de placer y tiene que ver con buscar una gratificación inmediata. Miren acá, de un instinto. Esto se puede hacer referencia al hecho cuando las personas simplemente quieren, por ejemplo, suplir un impulso, un instinto sexual y realmente pues no valoran si puede haber, por ejemplo, un embarazo no planificado, puede haber una infección de VIH o de una enfermedad venérea. Simple y sencillamente la persona se deja dominar por el lead, que es el fuente de toda energía, que es la parte impulsiva, que es el impulso sexual, de acuerdo a lo que mencionaba Sigmund Freud. El ego opera en los 3 niveles y el ego se caracteriza por ser el principio de realidad. También esto ya lo vimos, por eso no me detengo. Y está el superego, que también opera en los 3 niveles: consciente, inconsciente, ¿verdad? Y semiconsciente. Y les mencionaba que esta parte pues es la parte de la conciencia, donde aparecen las reglas que indican cuáles son las conductas malas, y la conciencia utiliza la culpa como castigo para la mala conducta o el mal comportamiento. También estuvimos viendo las etapas de desarrollo psicosexual. Como no quiero solo estar hablando yo, quisiera que alguno de ustedes, ya sea a través del micrófono o a través del chat, me mencione el nombre de una de las etapas que mencionamos. Solo el nombre. No quiero la definición, solo el nombre. ¿Recuerda alguien el nombre de las etapas de desarrollo psicosexual? Una de ellas nada más. Etapa lactancia. Casi, casi. No es lactancia, casi. Latencia. Eso, Perdón. exacto. Gracias. La etapa Oral. oral, correcto. La etapa Latencia. fálica. La etapa fálica, muy bien. ¿Cuál otra? Anal. La etapa anal, muy bien. Y Genital. genital. Y la etapa genital, así es. Y les decía que cada una de las etapas tiene como sus propias características. Acá están la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa de latencia y la etapa genital. De hecho, en el parcial apareció este apartado de las etapas de desarrollo psicosexual. Les decíamos que en la etapa oral el principio de placer está en la boca y eso lo podemos ver, lo podemos comprobar en los niños, ¿verdad? Que se succionan su dedo pulgar o succionan cualquier objeto cuando están pequeños y se lo llevan a la boca. En la etapa anal tiene que ver pues con el uso de los esfínteres, es decir, en los niños aprender a utilizar pues
También podría utilizar el baño para orinar o para excretar. Entonces, el centro del placer en este caso está en el control de los esfínteres. El niño juega, que hace y no hace pipí, ¿verdad? Orina, o que a la hora de excretar, pues obviamente los desechos juega con sus esfínteres de permitir que salgan y no las heces. Es una forma, de acuerdo al teórico, pues de manifestar la conducta. Mientras que la etapa fálica, los sentimientos eróticos se concentran en los genitales. En estas etapas los niños se tocan los genitales, se los exploran, son curiosos. Y aquí donde explicamos que aparece el complejo de Edipa y el complejo de Electra, y que no lo voy a volver a mencionar porque también pues ya pusimos ejemplos, incluso ustedes hablaban de ello. Pero en todo caso tenía que ver con el apego sexual del niño hacia el padre del sexo opuesto y celos hacia el padre del mismo sexo. La etapa de latencia, que también pues por ahí la mencionaron ustedes, la genital, y de esta manera habíamos completado lo que eran las etapas de desarrollo psicosexual de Freud. Ahora entramos a un tema, es decir, es como un subtema dentro de la teoría, y entramos a lo que son los mecanismos de defensa. Y a mi gusto y desde mi valoración personal, me parece pues que a partir de este momento se vuelve como muy interesante esta clase. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, sino que porque lo que vamos a ver a continuación no solamente le va a poder permitir comprender cómo funciona el comportamiento humano, sino que incluso hasta nos vamos a poder ver identificados o sentir identificados, no ver, pero sentir identificados. Bien, Sigmund Freud propuso un término, ¿verdad? Que él acuñó, es decir, que él lo creó, se conoce como los mecanismos de defensa. Quiero comentarles que según la teoría psicoanalítica, todos tenemos mecanismos de defensa. Miren cuáles son las características de estos mecanismos. En primer lugar, ¿qué dice? ¿Cómo son estos mecanismos? ¿Son conscientes o inconscientes? Inconscientes. Correcto, son mecanismos inconscientes y que se encargan de minimizar las consecuencias de un evento demasiado intenso para que el individuo pueda funcionar normalmente. Cuando aparecen los estresores de la vida o en casos extremos los traumas de la vida, son nuestros mecanismos de defensa que son inconscientes principalmente los que se presentan con una finalidad de defenderse. Por eso se llama mecanismos de defensa. Ahora, este término fue descrito, ¿cuál término? Mecanismo de defensa, ¿verdad? Fue descrito por Freud. Cuando hablamos de Freud, estamos hablando de Sigmund Freud, ¿verdad? Fue descrito por Freud en el año de 1894 y él lo explicaba que esa era la lucha del yo. Recordemos que para él, pues, la estructura de la personalidad se conforma, ¿verdad? Con esos elementos que ya mencionamos, el id, el ego y el superego, ¿verdad? El yo, es decir, la personalidad, a eso él le llama el yo, a la personalidad en los individuos. Entonces dice que existe una lucha con el yo o de parte del yo contra las ideas y los efectos que el conflicto objeto de la lucha puede proceder, tanto del exterior como del interior del sujeto, y que atenúa o llega a hacer desaparecer el sufrimiento. Es decir, que los conflictos pueden ser a partir de factores externos al individuo o pueden ser también conflictos al interior del individuo. Por ejemplo, de pronto un conflicto externo podría ser que estás en una relación y la otra parte decide terminar la relación y a lo mejor pues no te explica por qué decidió terminarla. Eso puede generar pues en la persona un conflicto, en este caso externo, producido por un individuo. Mientras que un conflicto interno podría ser, siguiendo el mismo ejemplo, que una persona está en una relación, pero realmente piensa y quiere a otra persona, o en todo caso cree querer a la otra persona. Y en este ejemplo que menciono, se trata pues de un factor interno del individuo. Pero ya vamos a ir viendo cómo funciona esto y ya van a ver que ustedes van a tener varias preguntas y comentarios al respecto. Bien, quiero comentarles que solo vamos a ver algunos mecanismos de defensa. No los vamos a ver todos,
porque son varios, son muchos. Vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de abordar y de reflexionar y analizar, digamos, en los principales. Bien, el primero de ellos, ¿cómo se llama el primer mecanismo de defensa? Negación. Negación. ¿No? Ok, hágame el favor, la chica que dijo negación, de leerme el concepto. Negación. Negarse a reconocer una realidad dolorosa o amenazante. Correcto. Cuando hablamos del mecanismo de defensa, negación, gracias por la lectura, estamos haciendo referencia a que el individuo se niega a reconocer una realidad que puede ser dolorosa o puede ser amenazante. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido. Nosotros decimos, no es posible, o en algún momento alguien más puede decir, no es posible que esto haya sucedido. No es posible que yo esté en esta situación. Entonces, la negación, y yo les estoy poniendo ahorita un ejemplo extremo, pero realmente la negación la utilizamos también en la vida diaria. La utilizamos muchas veces en situaciones donde nos sentimos amenazados. Tal vez pues no sean situaciones tan graves, pero cuando, digamos, nos vemos en situaciones embarazosas, ahí pues podríamos utilizar. Un ejemplo de esto, obviamente pues solo estoy bromeando, no es cierto, pero vamos a ver, yo voy a ver aquí la lista y por ejemplo, repito, esto no obedece a la realidad, solamente estoy utilizándolo como ejemplo. A ver, Brian Lazo, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Brian Lazo. Hola. ¿Estás por ahí, Brian? Sí, licenciado. Gracias. A decirte iba que solo te quedaste conectado. Ok, muy bien, Brian. A ver, obviamente este es un ejemplo, no obedece a la realidad, pero yo me enteré que en el segundo examen corto tú le pasaste información a Camila Miranda. ¿Es esto cierto? No, licenciado. Ok, esta es una broma, ¿verdad? Gracias. Risa nerviosa, estoy analizando la conducta. Nada, es broma. Entonces, obviamente, esto es nada más, pues es un ejemplo. Pero en el supuesto que esto hubiera sucedido, obviamente, si yo le pregunto a la persona, regularmente decimos no. Vea, él, por ejemplo, en este caso, Brian dijo no, licenciado. No fui yo. Entonces vengo ahora y le pregunto a Andrea Iglesias. ¿Está por ahí, Andrea Iglesias? Sí, profe. Ok, Andrea, entiendo que usted no quiso que Alex Pérez estuviera en su grupo de exposición. Confírmeme. Es cierto, Lee. Obvio, gracias. Obviamente estamos bromeando. Obviamente tendría que haber dicho, no, licenciado. La verdad es que a mí él nunca me preguntó eso. Entonces, en relación a eso, son las formas de cómo se puede manifestar estos mecanismos de defensa. En los ejemplos que les he dado, digamos que son situaciones muy prácticas, muy sencillas, pero realmente la teoría también habla que los mecanismos de defensa pueden manifestarse en situaciones mucho más complejas, como por ejemplo, pues en situaciones de traumatismos para los individuos. Gracias por los participantes. Obviamente, pues esto nada más son ejemplos. Entonces, la negación es un mecanismo de defensa que, por cierto, cuando las personas niegan una situación, eso no te permite avanzar. Por ejemplo, en aquellos casos de las personas que sufren de adicciones y comienzan un tratamiento, en una fase inicial, las personas adictas a sustancias psicoactivas generalmente niegan que tienen un problema, ¿verdad? Y dicen, mira, pero tú estás consumiendo alcohol todos los fines de semana. No, pero solo es por hobbies. Pues sí, pero mira, al inicio solo lo hacías los días viernes, porque pues es el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Pero luego agregaste sábado y luego agregaste también los miércoles y luego los jueves. Entonces, en una situación de ese tipo, la persona entra en una negación, es decir, que niega una situación en particular que realmente está sucediendo. No sé si me doy a entender con este mecanismo. ¿Me confirman, por favor? Sí, Ok. Vamos con el segundo mecanismo. ¿Alguno de ustedes, por favor, ayúdeme a leer el concepto? Yo le puedo ayudar. Lick. Por favor.
Ok, dice excluir de la conciencia pensamientos incómodos. Ok, una vez más. Excluir de la conciencia pensamientos incómodos. Muchas gracias. La represión, ¿verdad? Tiene que ver como mecanismo de defensa a la acción de excluir de la conciencia pensamientos incómodos. Lo contrario a reprimir, que es exteriorizar. Pero en el mecanismo de defensa, represión, la persona reprime o digamos retiene internamente aquellos pensamientos, aquellas sensaciones que son incómodas para él o para ella y niegan una situación que realmente pues ha sucedido o que está sucediendo y entonces reprimen. Por ejemplo, yo sé de muchas personas que se sienten mal frente a una discusión o al comportamiento de alguien más, pero la persona en lugar pues de realmente expresar lo que piensa y lo que siente en relación a una situación en particular, lo que hace es reprimir esa emoción, lo que hace es reprimir esa situación. ¿Qué es lo que reprimimos? Reprimimos la ira, reprimimos el enojo, reprimimos también muchas veces el hecho del resentimiento, el hecho pues de sentirnos incluso en situaciones muy extremas amargados, ¿verdad? Resentidos para con otras personas. Entonces, en este tipo de situaciones, la persona reprime ese sentimiento, reprime ese malestar. ¿Preguntas sobre el mecanismo de defensa represión? Bien, entonces avanzamos. El siguiente mecanismo es proyección. Por favor, alguno de ustedes me lo lee. Proyección, dice, atribuir a otros los propios motivos, sentimientos o deseos reprimidos. Una vez más, por favor. Proyección, atribuir a otros los propios motivos, sentimientos o deseos reprimidos. Muchísimas gracias. Ven, en este caso, la proyección tiene que ver con el hecho de atribuir a otras personas nuestros propios motivos o sentimientos o nuestros propios deseos que están reprimidos. Generalmente la proyección está asociada con aspectos negativos. De hecho, alguien lo explicó de la siguiente manera. Muchas veces sentimos malestar interno para con nosotros mismos y ese malestar, esa inconformidad, en lugar de reconocerla, aceptarla y expresar que está ahí en nosotros, lo que hacemos es proyectarla en las otras personas. De pronto alguien, digamos, consigo mismo no se siente bien en cuanto a su apariencia física, cómo está vestido, por poner un ejemplo, y entonces viene y lo proyecta en otros y dice, pero qué mal se viste la otra persona. Y entonces está atribuyendo aspectos, sentimientos suyos y los está proyectando en otras personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y obviamente pues estamos ahorita en el contexto de teoría psicoanalítica, donde hablamos del inconsciente, el semiconsciente y el consciente. Pero yo no sé si alguno de ustedes algunas veces de pronto conoces a alguien por primera vez y te puedes sentir, digamos, en alguna medida identificado, ya sea en el sentido positivo o negativo, pero a veces, por ejemplo, conocemos a alguien por primera vez y sentimos que la forma de ser, la forma de hablar o el comportamiento no verbal, es decir, el comportamiento corporal de esa persona, la forma que ve, el tono de voz, su tipo de piel, sus características, sentimos que no son de nuestro agrado. Sentimos que no simpatizamos, o incluso algunos rasgos de personalidad, alguna forma de ser, sentimos que no nos agrada en algunas personas. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado? Solo me dicen un sí, ya sea en el micrófono o en el chat, por favor. Y que no conoces a la persona, es la primera vez, pero sentís esa especie de sensación. ¿A quiénes les ha sucedido? A mí. Ok, A mí. ok, perfecto. Vamos a ver en el chat. Ok, Andrea dice que a ella. Fabiola lo confirma. Paola dice sí, jajaja. Ok.
Igual Gabriela dice que sí. Lucía dice cree que a todos. Mientras que Jimena dice también que a todos. Y Siquina García dice que también sí. Bueno, gracias por los que escribieron un sí. Fíjense que según la teoría, realmente estas personas no nos agradan, no nos simpatizan. ¿Y saben por qué es? Porque tienen rasgos y característicos parecidos a los nuestros o exactamente igual a los nuestros. Pero nosotros proyectamos ese malestar en otras personas, en otros individuos. No es una regla, pero sí muchas veces sucede, ¿verdad? Y nosotros justificamos con que debe ser la sangre, ¿vea? Choca la sangre mía con la de él o la de ella. O sea, no es que choque ninguna sangre ni nada, simplemente estamos muchas veces proyectando nuestro propio malestar. ¿Ok? Seguimos y por favor me lo leen. Identificación. Yolix. ¿Ok? Identificación. Adoptar las características de alguien más para evitar sentirse incompetente. Una vez más. Adoptar las características de alguien más para evitar sentirse incompetente. Gracias. Bueno, la identificación como mecanismo de defensa tiene que ver con hacer nuestras algunas características, algunos rasgos, ¿verdad? Que en realidad no lo son, pero es una forma que lo hacemos con la finalidad de no sentirnos incompetentes. Miren, lo normal es tener referentes. Cuando hablo referentes es, pues, conocer personas, ya sea hombres o mujeres, que los admiramos por diversas razones. Por ejemplo, hablando de sentirnos identificados como para poder comprender. Obviamente, pues de acuerdo a los contextos en los que nos desarrollemos, así nos vamos a posiblemente a sentir identificados. Por ejemplo, algunos de ustedes a lo mejor se sienten identificados con un miembro de su familia. Puede ser su papá, su mamá, su hermano, su hermana mayor. Otros quizás, pues, digamos que están en contextos cristianos o religiosos, a lo mejor pues se sienten identificados con un líder espiritual, con un pastor juvenil, o un líder en particular, no necesariamente un pastor, o otro líder, pues, digamos, de otra denominación o otra religión. En el contexto educativo, pues nos podemos sentir identificados con nuestros maestros o nuestras maestras. Me imagino que algunos de ustedes, pues, sentirán cierta admiración por algunos doctores que son sus maestros o algunas doctoras. Estos son ejemplos y así pues podemos tener otro tipo de referentes, por ejemplo, en el área deportiva, en el área artística, en el área musical, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos sentir identificados. Un ejemplo de esto sería comentarles, creo que les comenté al inicio del ciclo, que estaba terminando una maestría en investigación científica. Y entonces yo recuerdo que había un doctor de apellido Hernández, que realmente pues aparte que era súper buena onda, como dicen ustedes, ¿verdad? En su forma de ser, obviamente tenía mucho conocimiento, mucha experiencia, pero también era muy agudo en cuanto a sus conocimientos sobre aspectos relacionados con la estadística, con los números. Obviamente esto relacionado en un contexto de estudios científicos. Y entonces él tenía esos rasgos, esas características que a mí personalmente pues me gustaban porque obviamente son tremendas capacidades y tremendas habilidades y que se podían vincular pues con, en este caso, los estudios científicos. Y entonces, a eso se refiere identificación, con adoptar características de alguien más para evitar sentirnos incompetentes. Queremos ser igual a o parecido a. No sé si habrá alguna pregunta en torno al mecanismo de defensa e identificación. ¿Todo está claro? Sí, yo tengo una duda. Dígame. Con este mecanismo de identificación, nos sentimos identificados con personas que admiramos. Correcto. Quizás porque decimos que quizás tienen características iguales que nosotros o lo hacen mejor, pero refutamos o apartamos a personas que son casi que iguales a nosotros. Así es. En este caso, no necesariamente nosotros tenemos esas características, sino que son características que nos gustan, que nos agradan.
y en muchos de los casos que quisiéramos tener, ¿ya? Son habilidades probablemente que nosotros no tenemos, pero que nos interesan, son de nuestro agrado y quisiéramos pues también ser como estas personas. Por ejemplo, quien sea hábil desarrollando, por ejemplo, un deporte, quisiera pues la persona, ¿vea? Quisiera pues tener esas características. En relación a la segunda parte sobre de rechazar a otras personas, eso tiene que ver con, yo les mencionaba, con la proyección, para no confundirlo, porque en la proyección lo que sucede es que los malestares que son míos, que están dentro de mí, yo los proyecto en otras personas. Y el problema no son las otras personas. El problema es mi propio yo, es mi propio ser, pero yo los proyecto en otras personas. Supongamos que yo no fuera un buen docente, o sea, con eso estoy diciendo que sí soy bueno, ¿verdad? Bueno, hay que tener autoestima, ¿verdad? Entonces, yo pudiese proyectar, por decir algo, a bajo rendimiento, obviamente que no tiene este grupo, en mi materia no lo tiene, pero solo es por ejemplo, yo pudiera proyectar, digamos, mi incompetencia como docente y decir que el bajo rendimiento en esta asignatura se debe a que los estudiantes no son buenos, que los estudiantes no estudian, que mis estudiantes no son responsables, ¿ya? Cuando en realidad, pues, es la falta de habilidades, falta de interés, de preparar la clase, de estudiar a fondo. A eso se hace referencia. Dice Brenda que a ella le pasa eso. Bueno, me lo envió en privado, perdone, ya lo dije, lo lamento. Bien, lo que pasa es que esto va abonando a la clase. Ok, ok, perfecto. Bien, sigamos. Regresión. Por favor, ¿me ayudan a leerlo? Yo. Ok. Regresión, volver a la conducta y las defensas infantiles. Ok. La regresión tiene que ver con volver a la conducta y a las defensas infantiles. Yo les decía hace un rato que de acuerdo pues a la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud propuso el término que se llama regresión. Es decir, pues que obviamente al pensar en regresión es de regresar, es decir, volver a las conductas anteriores. Recuerden, imagínense en este instante mentalmente las etapas de desarrollo psicosexual. Imagínense las que estuvieran ahorita proyectadas, ¿verdad? Ahí encontramos la oral, la anal, la fálica, latencia, la etapa fálica y la etapa sexual. Entonces, de acuerdo a Sigmund Freud, una persona puede regresar debido a un traumatismo a una etapa regresiva anterior, es decir, a conductas infantiles. Por ejemplo, ya en la práctica clínica yo lo he visto mucho. Por ejemplo, personas que han perdido un ser querido cuando están en la consulta psicológica, comienzan a llorar, se descompensan emocionalmente y se comportan como niños temporalmente, obvio, ¿verdad? Volviendo a una etapa anterior, a una etapa regresiva. Dice volver a la conducta y las defensas infantiles. ¿Qué es lo que hacen algunas personas cuando les terminan en una relación? Yo iba a decir que esta generación le dicen terminan. Nosotros decíamos antes, te cortó aquella, ¿vea? O te cortó aquel. Escucho que algunos utilizan el término lo terminó, ¿vea? O la terminaste, hablando de que, o haciendo referencia a que terminó, finalizó la relación. Entonces, algunas personas cuando de forma improvista terminan la relación, cancelan la relación, muchas personas pueden volver, digamos, a conductas infantiles, hacen berrinches, lloran, patalean, incluso puede decir, ¿verdad? Mira, desgraciado, mira, desgraciada, a mí no me vas a dejar, ¿verdad? Porque yo soy fulana de tal o fulano de tal. A lo mejor se están riendo y perdón por la expresión, ¿verdad? Desgraciado, pero solo lo pongo como ejemplo, que la persona puede volver a conductas anteriores, conductas infantiles. Y fíjense que es bien interesante porque muchos de los adultos queremos o procuramos que los niños se comporten serios como adultos, pero muchos de nosotros los adultos también en determinadas situaciones nos comportamos como niños. O sea, es increíble. Y es entonces a eso que le llama Sigmund Freud el mecanismo de defensa regresión, volver a la conducta y a las defensas infantiles. Por favor, que me lea alguien el siguiente mecanismo de defensa.
Adelante. Pensar de manera abstracta acerca de problemas estresantes como una forma de distanciarse de ellos. Una vez más, por favor. Pensar de manera abstracta acerca de problemas estresantes como una forma de distanciarse de ellos. Muy bien. Que alguien, por favor, rápidamente busque ahí en su dispositivo la palabra abstracto, la definición, por favor. Cuando lo tenga listo, me avisa. El mecanismo de defensa, intelectualización, tiene que ver con eso, con el pensamiento. Con el, a ver, adelante. Adelante. Abstracto que resulta difícil de entender por tener el carácter esquemático y poco concreto propio de lo que se obtiene por abstracción. ¿No entendí? Ok, alguien que más es abstracta esa definición de abstracto. Yo tengo otro concepto. A ver, adelante. Dice, es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto y pensar que es ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. Ok, ¿alguien tiene un tercer elemento? Esas definiciones abstractas son abstractas. Yo tengo uno que creo que se escucha un poco más simple, Ok. o sea, fácil de entender. Ajá. Dice que es toda representación que no corresponde a ningún dato sensorial o concepto. Es lo que es de comprensión difícil. Ok, perfecto. Dijo al final, es lo que es de comprensión difícil. Vean qué interesante, porque en las definiciones que ustedes mencionaron, en la mayoría, la definición sobre lo que significa abstracto han sido definiciones abstractas, es decir, complejas. Ok, hago una pausa porque me parece que Jennifer levantó la mano. Adelante, Jennifer. Ah, no, era yo que le quería decir la última definición. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Bueno, ¿por qué no nos la dice una vez más, por favor? Que la repita. Sí. Ah, ok. Es toda representación que no corresponde a ningún dato sensorial o concepto. Es lo que es de comprensión difícil. Dice que tiene que ver con aquello que es de comprensión difícil. Entonces, la intelectualización tiene que ver con pensar de manera abstracta, compleja, ¿verdad? Acerca de problemas estresantes, pero eso se hace como una forma de distanciarse de ellos. Fíjense que en los ámbitos profesionales, hablando de la atención clínica, muchos de mis pacientes, sobre todo aquellos que tienen niveles académicos a nivel universitario o superior, básicamente pues muestran este mecanismo de defensa. Antes quiero leer lo que escribió Laura Rosales aquí en el chat. Dice sinónimos indeterminado, indefinido, teórico, vago e impreciso. Gracias. Entonces, aquello abstracto es algo que es indefinido, algo que es impreciso, algo que es indeterminado. Entonces, en la intelectualización, lo que hace la persona es precisamente intelectualizar aquellos aspectos que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver, pues, no con la razón, sino ni con la inteligencia, sino con la emoción. Como yo les he dicho en algunas otras oportunidades, en nuestro encéfalo, es decir, en nuestra cabeza, nuestro encéfalo, hay diferentes componentes, hay diferentes estructuras orgánicas, ¿verdad? Hay algunas estructuras que nos permiten funcionar de manera lógica, hay otras estructuras que nos permiten funcionar de manera abstracta, a propósito del abstracto, ¿verdad? Pero también hay otras estructuras que tienen que ver con la parte emocional. Por ejemplo, el sistema límbico, o también se le conoce como el centro de las emociones. Incluso algunos autores se han atrevido a decir que el sistema límbico es es el cerebro emocional, no es la parte racional, sino el cerebro emocional. En realidad, al final, pues un solo cerebro, pero es una forma de decir, pues, la diferencia. Entonces, dicho todo eso, es para explicarles lo siguiente. Hay aspectos en nuestra vida que tienen que ver con la parte intelectual o con la razón, pero también hay otros componentes que tienen que ver con nuestras emociones. Entonces, la intelectualización tiene que ver con que muchas veces razonamos o racionalizamos o intelectualizamos aquellos aspectos que son propios de las emociones. Un ejemplo de esto, bueno, Dios me libre, ¿verdad? A mí y a mi familia, pero lo voy a mencionar de esta manera. Supongamos que yo perdí un ser querido hace unos 10 días.
Entonces, y yo estuviera en esta clase, supongamos que ustedes me hubiesen dado el pésame, si no todos, pero la mayoría, entonces yo le diría, miren jóvenes, hombres, mujeres, no se preocupen, recuerden que al fin y al cabo, pues, morir es parte del desarrollo del ser humano. Recuerden que los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. De todas maneras, recuérdense que mi ser querido, pues, en términos literales no ha desaparecido, porque es materia y la materia no se puede destruir, la materia solo se transforma. Así que mi ser querido hoy está enterrado, pero ahí está, en cierto modo sigue estando, pero no en la forma común, sino en otro estado. Obviamente ahí yo estoy intelectualizando algo que tiene que ver con lo emocional. Mi respuesta debe ser y decirles, jóvenes, quiero comentarles que hace 10 días perdí un ser querido. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Y por lo tanto me he sentido triste, he estado llorando algunos días, otras veces me he sentido confundido y con poco ánimo y siento mucho dolor emocional. Esa debería de ser como digamos el comportamiento correcto, normal, adecuado. ¿Por qué? Porque es un tema relacionado con las emociones. Entonces la intelectualización tiene que ver con eso, con intelectualizar aspectos que tienen que ver con nuestras emociones. Y volviendo al tema de las relaciones, si alguien pues te termina, alguien finaliza una relación, pues lo normal no es decir, bueno, mira, está bien, ¿verdad? Finalizamos. De todas maneras, en el país hay alrededor de 6,5 millones de salvadoreños. De esos 6,5 millones, tanto porcentaje corresponden a mujeres y tanto porcentaje a hombres. Entonces, hay una probabilidad de 10 mujeres versus un hombre y empezar a racionalizar y comenzar a tratar de dar una explicación, ¿verdad? Intelectual de un asunto de las emociones, cuando en realidad lo correcto sería, ok, has decidido terminar la relación, quiero decirte que me duele, me lastima porque yo te apreciaba y te quería mucho, pero al final, pues si esa es tu decisión, la voy a respetar y voy a estar triste 1 o 2 días, pero luego pues me voy a reponer y voy a continuar con mi vida. Es decir, que lo que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las emociones y lo que tiene que ver con la razón, con la intelectualización, pues tiene que ver con ese apartado. No sé si me he dado a entender con este mecanismo de defensa. ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, Lick, muy claro, yo lo entendí. Excelente. Gracias. Ok. Siguiente. Alguien que me ayude a leerlo. Yo sí quiero. Bueno, vamos a escuchar la voz masculina ahora. A ver. Ok. Formación reactiva. Expresión de ideas y emociones exageradas que son lo opuesto de las creencias o sentimientos reprimidos. Por favor, léalo por segunda vez la chica que hizo dúo con el caballero. Formación reactiva, expresión de ideas y emociones exageradas que son lo opuesto de las creencias o sentimientos reprimidos. Gracias. Formación reactiva tiene que ver con expresar ideas, con expresar emociones. ¿De qué forma? De forma exagerada. Y que, por cierto, son lo contrario a las creencias o a los sentimientos reprimidos. Mira, quería comentarte, yo te había dicho que ibas a, el ejemplo, ¿verdad? Que ibas a estar en mi grupo, pero fíjate que yo no me había dado cuenta que Elías ya había incluido, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? A la quinta persona que necesitábamos. Pongamos que eso se lo dijo, vamos a ver, voy a buscar un nombre acá. Vamos a pensar que Gaby Lara se lo dijo a Gabriela Duarte. Fíjate, le dijo Gaby Lara que yo te había dicho al inicio, te dije por el chat de WhatsApp que sí ibas en nuestro grupo, pero Elías ya había hecho parte a una quinta persona. Entonces viene Gabriel y le dice, no te preocupes, o sea, no pasa nada. De hecho, hay 4 grupos que me están rogando que esté con ellos. Así que
ustedes se pierden de mí, ¿verdad? Yo sé que se han de estar riendo, ¿verdad? De hecho, a mí me causa gracia. Pero de alguna manera es una forma de ejemplificar el hecho de que lo que ha sucedido es que realmente sí me ha molestado, ¿verdad? Y me ha molestado porque Elías es chero mío, ¿verdad? Y también Gaby, ¿verdad? Era chera mía y resulta que no voy a estar en el grupo. Pues eso es lo normal, ¿verdad? O sea, una molestia, pero igual, pues, o sea, no vamos a llegar al año social y sin hablarnos, vea, por eso. Simple y sencillamente, va, está bueno, me dejaste fuera del grupo, pero en la formación reactiva, ¿no? La persona expresa ideas y emociones de manera exagerada y que en realidad son lo opuesto de creencias o sentimientos reprimidos. Otro ejemplo referente a esto. Como yo voy a dejar una tarea, pero esto sí es cierto, ¿verdad? Una tarea del tercer registro, otra tarea grupal, de hecho, va a tener que ver con el tema de la relación médico-paciente. Es una tarea que les va a gustar ya a ver. Entonces, vengo y yo le digo a René, mira René, ¿estás ahí René Recinos? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, aquí estoy. Eso, muy bien, gracias. Entonces yo le digo a René Recinos, fíjate que el profesor nos ha dejado una tarea sobre el tema de la relación médico-paciente y entonces tenemos que entrevistar a un especialista. Ya, y pues vos habías dicho que yo lo iba a entrevistar, ¿verdad? Para tener esa experiencia, pero luego me decís que no, me decís que Regina Velázquez lo va a hacer. Entonces está bueno, o sea, no me importa. De todas maneras, yo tengo varios familiares que son especialistas y los puedo entrevistar hasta 3 veces si yo quiero, ¿verdad? O sea, me vale pues. Obviamente, ese es como un comportamiento que no es certero, pues realmente todo lo contrario. Sí me dolió, sí me importó que no me dieran la oportunidad. Entonces, la formación reactiva, la persona exagera ideas, exagera emociones que realmente pues son lo contrario a lo creencia o a lo que tienen reprimido. Cuando lo adecuado es, hey René, ya me habías dicho a mí y no me vas a dejar entrevistar al especialista. Qué mala onda. ¿Ya? No sé si habrán preguntas en torno a este mecanismo de defensa de formación reactiva. No, licenciado, todo claro. Es como un drama, algo así. Sí, lleva un poco de drama. Es como un capricho. Sí, puede ser un capricho, exacto, como lo dice Brenda. Obviamente esto puede variar de acuerdo a la personalidad de cada quien, ¿verdad? Algunos pues ponemos énfasis en el capricho, otros menos, pero lo hacemos de diferentes maneras. Lick, Bien. yo tengo una consulta. Sí, adelante. Es de represión. Yo tengo un amigo que hace poco perdió a un familiar. Ok. Entonces él me estaba contando que lo que ha hecho, como para no estar pensando tanto en eso, es irse a viajes largos de carretera. Eso sería un mecanismo de defensa de represión. Fíjese que sería más negación, serían dos, sería negación, porque lo que hace es irse para no estar pensando en la idea de la pérdida de un ser querido, pero también reprime las emociones, porque en realidad haría decirle, me siento mal, llorar, me siento triste, no me siento bien, desde que perdí a mi ser querido, mi vida ya no es lo mismo. Serían los dos mecanismos, negación y represión. Ok, gracias. Mire, me encantó el ejemplo porque estamos hablando de una situación real y concreta y que lo hemos extrapolado pues a la clase. Buenísimo. Vamos entonces con el siguiente. Alguien que me ayude, por favor. Yo. Desplazamiento. Cambiar los motivos reprimidos de un objeto original a un objeto sustituto. Una vez más, por favor, Gabriela. Desplazamiento. Cambiar los motivos reprimidos de un objeto original a un objeto sustituto. Muchas gracias. El desplazamiento tiene que ver con eso, con modificar las razones de lo que estoy reprimiendo en cuanto al aspecto original por otra persona o otro objeto sustituto. Vamos a suponer que algunos de ustedes pienso tendrán hermanos y hermanas y no sé si les ha pasado, pero bueno, hoy porque estamos en la educación virtual, pero antes
Cuando estábamos en la educación presencial, algunos estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina me contaban que al llegar, que salieron por la mañana de la casa, todo estaba bien con papá, mamá y hermanos, pero cuando regresó por la tarde, después de las 3, 4 de la tarde que terminó toda la actividad académica, a la casa, resulta pues que había ley marcial en la casa, ¿vea? Es decir, todos estaban castigados. Y todos estaban castigados porque uno de los hermanos se portó mal. Pero entonces papá y mamá o el responsable, en lugar de enojarse y castigar únicamente a quien se portó mal, desplazaban ese malestar con todos. ¿Ya? Supongamos que uno de ustedes mostrara un comportamiento inadecuado aquí en el aula, ¿verdad? De alguna manera. Y entonces yo, en lugar de reprender o llamar la atención o incomodarme con esa persona que ha hecho lo que digamos no es adecuado, yo dijese, bueno, miren, por culpa de Leonardo, a todos les bajo un punto, ¿verdad? Porque Leonardo se comportó de manera inadecuada en mi clase. Entonces yo desplazo el malestar que tengo con Leonardo, que no es cierto, solo es un ejemplo. ¿Me estás oyendo, verdad, Leonardo? Espero que sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Ah, va, chévere. Me llega que te está riendo. Sabes que no es cierto. Entonces, el malestar que yo debería tener con Leonardo lo desplazo hacia otras personas y no con la persona originalmente. Eso pasa. A veces te enojas con tu novio, te enojas con tu novia, pero te enojas con tu mamá, desplazas hacia tu mamá, ¿ya? Desplazas hacia tus hermanos. Y realmente pues estás enojado conmigo. Yo lo veo en mis hijos. A veces regaño a uno de mis hijos y mi hijo que regañé por la razón que sea, se enoja con su hermano y realmente está enojado conmigo, pero como yo soy el papá, no tiene el valor o la razón, desplaza en todo caso, ¿verdad? El malestar para con su hermano cuando en realidad la situación es conmigo. Entonces muchas veces pasa eso. Muchas veces el mecanismo de defensa, desplazamiento, lo manejamos de esa manera, lo cual pues naturalmente no es lo más correcto, no es lo más adecuado. Quisiera saber si hay preguntas, comentarios o aportes sobre el mecanismo de defensa, desplazamiento. Muy bien, adelante, Laura Rosales. Nelly, quisiera despejar una duda con respecto a un ejemplo que tengo en mente acerca de este mecanismo. Ajá, A mí adelante. me gusta ver mucho Home and Health y ahí aparecen bastantes casos clínicos de kilos mortales. Y esas personas lo que tienen es que por motivos ya sea de depresión o cualquier cosa que les pasa en la vida, desplazan y se refugian en la comida. Entonces quisiera saber si ese es un ejemplo de mecanismo de desplazamiento. Fíjese que sí, solo que en este caso es una forma de desplazar el estado ansioso. La persona está ansiosa y entonces comen y comen, como una forma de desplazar el malestar interno. Regularmente este tipo de casos, aunque no es una regla, pero es muy común, hay una alteración de la autoimagen, de la autoestima está alterada en la persona. Y recordemos pues los componentes de la autoestima, el autoimagen, el autoconcepto, ¿verdad? El autoimagen tiene que ver con la imagen mental que tenemos de nosotros mismos y el autoconcepto, la definición conceptual que tenemos acerca de nosotros mismos. En las personas con problemas, con alteraciones en la autoestima, tienen distorsionada tanto la autoimagen como el autoconcepto. Entonces las personas no se sienten a gusto con su propia imagen, ni se sienten a gusto con la propia definición de ellos mismos, se sienten perdedores y se definen como perdedores. Se sienten feos y se definen como feos y actúan como tales. Entonces, a raíz de eso, aparece muchas veces ansiedad y lo desplazan a través de, aquí entran varios elementos, la ansiedad más la impulsividad para seguir comiendo desmedidamente. Sí, Wilmer Alexander Ábrego. Mire, Lick, fíjese que me acaba de surgir una pregunta sobre un ejemplo específico, pero en este caso ya es de otro mecanismo. Este es de proyección. Okay. Veamos, por ejemplo, puede considerarse que este es mecanismo de defensa cuando algún padre quiere que su hijo o su hija siga algún modelo de vida específico. O, por ejemplo, que
estudie cierta carrera o tenga ciertos gustos o en cierta manera poder llenar o cumplir algún deseo que ellos no pudieron. Gracias. Mira, has tocado un tema interesantísimo, un ejemplo interesantísimo. De hecho, quiero comentarte que ese ejemplo es el que yo utilizo regularmente en la clase presencial. Pero ahora, como estamos en lo virtual y posiblemente pues los padres y las madres, los responsables de algunos de ustedes, están ahí también recibiendo la clase indirectamente. Entonces, simple y sencillamente, pues por no, digamos, tocar sensibilidades, no lo puse como ejemplo, pero siendo mesurado, siendo prudente, sí, te quiero comentar, algunas veces sucede, de pronto en una familia hay toda una dinastía, toda una genealogía de médicos. Entonces el siguiente hijo tiene que ser médico porque pues así es la tradición familiar. Y probablemente pues las personas simple y sencillamente desea abordar otra carrera, pero papá y mamá proyecta eso. También otra forma cómo se puede dar es que, por ejemplo, algo que papá y mamá no pudo lograr, algunas veces quiere imponerlo a su hijo y a su hija. Vaya, en el supuesto mío, me voy a poner yo como ejemplo, ¿verdad? Por el tema de susceptibilidades, pero supongamos que, digamos, mi meta suprema, por decir algo, era llegar a ser psiquiatra, por decirles algo, ¿verdad? Soy psicólogo, pero digamos que mi meta era llegar a ser psiquiatra. Entonces, como yo no lo logré hacer por el tiempo, por recursos, es un ejemplo, ¿verdad? Por la razón que sea. Entonces vengo yo y a uno de mis hijos o mis dos hijos les digo, ok, ustedes están predestinados para ser psiquiatra, pero a lo mejor ellos quieren ser pilotos, a lo mejor ellos quieren ser ministros religiosos, ¿verdad? Pastores o qué sé yo. Y yo les proyecto, ¿verdad? Les proyecto, digamos, aquello que realmente pues yo no puedo ser y lo proyecto y lo trato de proyectar en ellos e imponerlo. Sí, realmente ese es un buen ejemplo, al igual pues como lo mencionó también Laura. Ok, voy a revisar el chat. Dice Sharon, usted dígalo, la verdad siempre duele. Ay, pues sí, yo puedo decirlo, pero después ahí le va a llegar al decano las quejas y me van a regañar, así que no, ¿verdad? Aprovecho para quedar bien también con los padres y madres que me están escuchando, que ustedes los hijos y las hijas deben de escuchar los consejos de ellos, porque los padres no somos perfectos, nos equivocamos de vez en cuando, pero muchos de los consejos, muchas de las advertencias, precisamente pues se cumplen en la vida de nuestros hijos. Así que es importante que es cierto, dentro de poco van a ser plenamente adultos y tendrán que ser autónomos en la toma de decisiones, pero es importante tomar en cuenta y valorar el consejo de nuestros padres, el consejo de nuestras madres, porque ellas tienen experiencia, ellas tienen ese instinto materno y paterno, y además que todo lo que ellos hacen y nos dicen es para nuestro bienestar. Entonces ya quedé bien con todo, ¿verdad? Con papá, mamá y con ustedes los estudiantes. Así que seguimos. Ok, ¿me ayudan por favor con el último mecanismo de defensa? Yo, licenciado. Adelante, Karen. Sublimación. Reorientar los motivos y sentimientos reprimidos en canales socialmente más aceptables. Ok, una vez más, por favor. Reorientar los motivos y sentimientos reprimidos en canales socialmente más aceptables. Ok, gracias. Bien, la sublimación tiene que ver con reorientar los motivos y sentimientos reprimidos en canales socialmente aceptables. Aquí quiero explicarles algo. De acuerdo a la teoría psicoanalítica, digamos que hay dos categorías o dos grandes grupos de mecanismos de defensa. Los mecanismos adaptativos y los mecanismos desadaptativos. Lo repito una vez más. Existen dos grandes grupos, los mecanismos de defensa adaptativos y los mecanismos de defensa desadaptativos. Cuando el individuo utiliza los mecanismos de defensa desadaptativos, en lugar de resolver su problema, su conflicto, lo que hace es agudizarlo. Pero cuando la persona utiliza mecanismos de defensa adaptativos, lo que hace es resolver la situación. En el caso de la sublimación, quiero decirles que este es un mecanismo de defensa adaptativo. Repito, la sublimación está relacionado con un mecanismo de defensa adaptativo y tiene que ver con que la persona reorienta su conflicto, su malestar, sus motivos, sus sentimientos reprimidos,
y los proyecta a canales socialmente más aceptables. Todos deberíamos de utilizar la sublimación como una forma de canalizar nuestro malestar. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas. Algunos de nosotros, cuando están molestos ahorita que yo hablo y que mencionaba a sus padres hace un rato, me recordaba precisamente pues cuando me molestaba con mamá, cómo hacía para no agudizar el conflicto entre ella y yo. Pues lo que hacía es, me dejaba de comunicar con ella por un momento nada más y me iba a mi habitación. Pero no me iba a llorar o a estar enojado, sino que me iba, por ejemplo, a escuchar música y de esa forma pues yo sublimaba la tensión emocional. Algunas veces me ponía a leer una lectura que fuese de mi agrado y eso pues permitía que me desligara de la situación tensa y que a través de la lectura pues yo canalizaba. Otros subliman haciendo ejercicio, otros subliman cocinando, a quienes les gusta cocinar, otros haciendo el jardín, otros jugando con su mascota, otros practicando algún deporte, otros escuchando música, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me gustaría entonces saber cómo subliman ustedes. Es más, algunos quizás ni eran conscientes de eso, pero a partir de esta explicación de los mecanismos de defensa, ahora se vuelven muy conscientes sus mecanismos de sublimación. Es decir, que cuando hablamos de sublimar es de reorientar esa tensión, ese malestar emocional, pero a un mecanismo socialmente adaptable, que no me daña ni daña a los demás. ¿Cómo hacen la sublimación ustedes? Ahora que hemos visto esta lámina y esta explicación, ¿cómo lo hacen? Escuchando música. Ok, escuchando música. ¿Qué más? Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Lavando los platos. Está bien, lavando los platos, ok. Está bien, sí, está bien, de acuerdo. ¿Qué más? Ya escuchando música y haciendo limpieza. Escuchando música y haciendo limpieza, ok. ¿Alguien más? Dice Lucía, escuchando música y dibujando. Natalia dice salir a correr o escribir. Jennifer leyendo, escuchando música y bailando. Julissa bailando. Silvia jugando básquet. Alessandra cocinar o leer. A ver, hay alguien que no le deje hablar. Cuéntenos, ¿cómo sublima usted? Usted que le interrumpí. Díganos, por favor. No, yo decía que a veces tomo a ponerme a estudiar bastante y hacer ejercicio. Bien, entonces le voy a dejar tareas cuando haya tensión para que las haga de inmediato. Es broma. Vaya, interesante lo que dice Wilmer. Wilmer Ábrego dice destrozar la puerta de mi cuarto. Ahora les pregunto, y obviamente pues no te estamos evaluando, ni te estamos calificando ni descalificando, no lo estamos analizando los ejemplos. ¿Ustedes creen que manifestando agresividad y destruyendo puertas se convierte en un mecanismo adaptativo o desadaptativo? ¿Qué creen ustedes? Desadaptativo. Desadaptativo. Exacto. Desadaptativo, correcto. Primero, porque te puedes lastimar. Segundo, esa puerta alguien tiene que pagarla. Tercero, dudo que papá y mamá o responsables te feliciten porque bajo molestia destrozaste la puerta. Así que no es un mecanismo de sublimación, sino que es un malestar. Diferente pues que ya en una sesión psicoterapeuta, pues yo te llevo unos guantes y alguna bolsa y te digo, ok, golpea acá, ¿verdad? Porque no te lastimas a ti mismo ni lastimas a nadie. Bien, dice Jennifer escribiendo. Miren qué interesante. A ver cuando comparte uno de sus escritos, Jennifer. Me gusta eso. Abby dice tocando el piano. Ah, qué chivo, buenísimo, exacto. Con las notas musicales, ¿verdad? Wilmer dice que era broma. Ya se retractó y ya le hicimos todo un análisis conductual, ¿verdad? Brenda Vázquez tiene una pregunta. Dígame, Brenda. Era con respecto a los ejemplos que estamos dando. Ahorita me estaba recordando que cuando yo estaba más pequeña y me peleaba con mi hermana, que es un poco mayor que yo, yo me ponía a hacer canciones de lo que habíamos tenido con ellas para no seguir peleando, pero me da gracia porque era algo gracioso hacer esas canciones. Buenísimo, interesante. De hecho, debería de conservarlas porque cuando ella sea adulta, se van a reír y va a ser como muy grato eso. Buenísimo. Sí, es una forma, ¿verdad? De canalizar de forma adaptativa el malestar. En cuanto a Jennifer,
Me dice ella pues que simplemente le diga cuándo mostrar los escritos y ya. Pues bueno, acá le envío mi correo y ahí envíeme el que quiera compartir y ahí me dice pues si quiere que lo hagamos público o no, ¿verdad? Si no, pues simplemente lo leo yo. Ok, interesante. ¿Alguien más tiene un ejemplo de sublimación? ¿De cómo sublima? ¿Ya nadie? Un ejemplo de eso sería hablando con otras personas, pero de cualquier cosa. Sí, así es. Hablar con otras personas no molesta nada. Ir y salir a un café, hablar. Sí, 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 por supuesto. Ok, vamos a ver en el chat. ¿Alguien más escribió? Dice Andrea Iglesias, leyendo y escuchando música. Exacto, gracias. Esas son formas de sublimar el malestar. ¿Alguien más que tenga una estrategia de todas las que hemos mencionado que sea diferente? Bueno, me parece entonces que Sí, una pregunta. ¿sí? ¿Ir de compras contaría? Sí y no. Sí y no. Todo dependerá porque si la persona tiene un rasgo o una característica compulsiva para comprar, ese es un mecanismo no adaptativo. Pero si realmente la persona es mesurada y realmente no lo hace de forma impulsiva para quedar después desequilibrado su presupuesto, no hay problema. Es una forma de relajarse. Sí, pues nada más dependerá, repito, pues del contexto. Si compras de forma compulsiva o impulsiva, sería no, pero si lo haces de forma para sentirte bien, tranquilo, sentir la sensación rica de tener una camisa nueva, unos zapatos nuevos, pues sí, podría ser un mecanismo de defensa bajo esas circunstancias. Adaptativo, ¿verdad? Sublimar. ¿Qué más? ¿Quién de ustedes le gusta conducir y al manejar se relajan? Obviamente no en horas pico, ¿verdad? Ni en las grandes No me trabazones. estreso más. Exacto. Bueno, Silvia dice que sí. En la noche bastante como reflexivo. Ok. Yo. Ok. A ver, ¿quién dijo qué reflexivo en la noche? Es que no me lo mostró Yo. Zoom. Soy René. René, ok, perfecto, gracias. Bien, excelente. A mí me gusta manejar y escuchar música. Sí, buenísimo, buenísimo. Manejar y escuchar música, gran A mí cosa. me gusta el Moonlight de Beethoven, ese sí es bueno. Buenísimo. Sí. Dice Ernesto Avilés, a mí la verdad me gusta manejar trayectos largos, exacto. Música a un volumen alto, no así pues a punto de incomodar, pero sí un poco más alto de lo normal. Oyendo ahí algún grupo bueno. Bueno, iba a mencionar algunos nombres, pero mejor no. Bueno, Silvia dice, conducir en la noche, opino lo mismo. Ernesto, siento que calma bastante. Y Valeria Molina dice que ella prefiere caminar. Me hace reflexionar. Ok. Entonces vean cómo hemos revisado hoy pues los mecanismos de defensa, que están los adaptativos y los no adaptativos. Dice Yulisa, también ayuda a pintar en lienzos o escalar. Miren qué interesante. A ver cuando nos muestra alguna de sus pinturas, Yulisa. Sí, definitivamente. Y escalar, pues ni hablar, ¿verdad? Porque hace que expongas tu cuerpo precisamente a actividad física. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, vean qué interesante lo que hemos visto esta tarde. Bueno, les pregunto a ustedes. Tengo las 5:19. Vamos a estar unos 10 minutos más para ver si avanzamos una o dos láminas más, porque es importante avanzar en este tema y a las 5:30 en punto vamos a terminar. De hecho, va a ser antes para poder finalizar pues puntual. Ok, hasta la lámina anterior de mecanismos de defensa estábamos viendo la forma como explica Sigmund Freud a través de su teoría psicoanalítica la personalidad. Pero tal y como se los dije al inicio, pues hay muchos autores que intentan explicar cómo funciona la personalidad en los individuos. Hay otro autor, uno que se llama Alfred Adler,
De hecho, solo vamos a ver algunos más de forma muy general. Así que aquellos curiosos, curiosas, amantes de la lectura, pues les invito a que lean un poco más sobre ellos. Alfred Adler dice que la personalidad de los individuos se desarrollan de la siguiente manera. Y ustedes van a ir viendo cómo, dependiendo cada autor, así tiene la forma como presenta para este autor en cuanto a cómo se desarrolla la personalidad. Bueno, Adler dice que los seres humanos todos llevamos a cabo compensaciones o compensación. La compensación tiene que ver con nuestro esfuerzo por vencer debilidades personales reales o imaginarias. Miren qué interesante. Dice Alfred Adler, que nuestra personalidad se desarrolla a partir de debilidades. Estas debilidades pueden ser reales o pueden ser debilidades imaginarias, pero lo que hacemos es compensar eso que nos falta, lo compensamos de otra manera, nos esforzamos hasta poder hacerlo. Hay un conferencista internacional que de hecho es tendencia, ¿verdad? Hoy por hoy, y es tendencia en el contexto cristiano evangélico. Se trata de un argentino que se llama Dante Gebel. Quizás lo han escuchado, quizás a algunos pues les sea grato, otros no, pero en fin, ¿verdad? El punto es que quiero decirles que creo que un ejemplo para poder explicar esta compensación de Alfred Adler es lo que él comenta en su situación personal. Él dice que cuando era niño era extremadamente tímido, al punto que en una situación donde intentaron que resolviera un asunto matemático frente a la clase, la presión fue tanta que incluso se orinó enfrente de todos. ¿Se imaginan el impacto? ¿Se imaginan el traumatismo de lo que significaba para un niño que le sucediera eso? Pero luego pues llegó a la adolescencia, su juventud, tiene un encuentro con el ser superior, con Dios, y a partir de ahí cambia su personalidad, ¿vean? No por arte de magia, sino pues precisamente porque él estaba traumado, pero las habilidades innatas heredadas por su papá y por su mamá estaban ahí. Simple y sencillamente pues el trauma lo tenía bloqueado. Las experiencias paralizantes lo habían bloqueado y no habían dejado que él expresara todas sus capacidades. De hecho, tiene dentro de muchas de sus charlas, reflexiones, hay una que se llama, y por ahí pueden anotarla, Bajo Presión se llama. Repito, se llama Bajo Presión, anótenla por ahí, y cuando tengan 30 minutos para querer oír una reflexión de personalidad o espiritual, escúchenla, que no les va a hacer mal. Obviamente no estoy induciéndoles a religión ni nada por el estilo, solo les estoy explicando y vinculando pues el tema con esta idea. Bueno, el punto es que él menciona que afrontó esas dificultades, las superó, y hoy por hoy pues un tremendo orador, es muy creativo, sabe captar la atención y la concentración del público de lo que quiere él explicar. De hecho, esa charla que les estoy diciendo, que se llama Bajo Presión, literalmente en los primeros segundos, cuando comencé a escucharla, a mí me cautivó esa historia, me cautivó por la forma como la inicia, que estoy pensando si contárselas o no, porque si se las cuento es como hacer spoiler, ¿verdad? Pero quizás no lo voy a hacer, pero bueno, el punto es que es un tremendo conferencista y él desarrolla estas habilidades. Entonces, la compensación viene precisamente de que a partir de nuestras debilidades, que pueden ser reales o imaginarias, las convertimos en fortalezas. Alfred Adler dice que todas las personas tenemos un complejo de inferioridad, y el complejo de inferioridad tiene que ver con una fijación en sentimientos de inferioridad personal que dan como resultado parálisis emocional y social. Entonces, para este autor, este complejo de inferioridad lo que hace es desarrollar una compensación para equilibrar o superar esa debilidad que puede ser real o imaginaria. Ahora, analicemos el comportamiento de los jóvenes en general. Pensemos en dos tipos de jóvenes, hablando de características físicas, y después vamos a hablar de aspectos de personalidad, ¿ok? Primero pensemos, obviamente la belleza es un concepto relativo, ¿verdad? Si bien es cierto, pues nos quieren imponer conceptos europeos o norteamericanos de belleza, pero hoy por hoy, pues la belleza es un concepto relativo, ¿verdad? Lo que es belleza para África
Posiblemente no es lo mismo para Europa, no es lo mismo para Norteamérica, no es lo mismo para Centro y Suramérica. Repito, la belleza es un concepto relativo. Pero bueno, pensemos entonces, para terminar la idea, pensemos en nuestro género, en este caso en los varones, los hombres. Pensemos en un chico A y pensemos en un chico B. El chico A tiene características físicas que lo hacen muy atractivo para con el sexo opuesto, para con las mujeres. Mientras que el chico B, pues no es un hombre que sea feo, repito, la belleza es un concepto relativo, pero digamos que es un hombre normal. Es decir, lo ven en 10 mujeres y pues bueno, es un hombre, un chico normal. Mientras que el chico A, pues lo ven 10 mujeres y las 10 mujeres captan la atención de esta persona. Hablando de aspectos físicos, ahora hablemos de aspectos de personalidad. No de aspectos físicos, sino de aspectos de personalidad. Pensemos y ayúdenme a hacer el análisis ustedes. Voy a bajar un ratito esto de compartir pantalla mientras hacemos el análisis. Voy a monitorear el tiempo también. Ok. Bien, pensemos en las características de personalidad de este chico que les estoy hablando, el chico A y el chico B. ¿Cómo creen que se comporta en su forma de ser probablemente este chico A, que literalmente es guapo, ¿verdad? Y que todas las chicas o la mayoría de chicas se fijan en él. ¿Cuáles podrían ser sus rasgos? No vamos a necesariamente pues a decir que es un patrón, pero muchas veces sucede. ¿Cuáles creen que podrían ser la forma de ser de esta persona? ¿Creen que se trataría de una persona amable o de una persona egocéntrica? ¿Cómo lo ven ustedes? Normalmente son egocéntricos. No es una regla, pero normalmente son egocéntricos. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Narcisista. Narcisista. Bien. Prepotente también podría ser. Posiblemente pueden ser narcisistas, prepotentes. Vuelvo a aclarar, no es una regla. No estoy diciendo acá que todos los chicos con características atractivas físicamente, pues tienen aspectos negativos. No, pero en muchas de las situaciones se da. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Creen que son atentos con las chicas o más bien gustan de que sean atentos con él? Presumido también podría ser uno. Podría ser, ok. Con lo respecto que se dijo, se podría dar en ambos casos. Como Totalmente. hay cheras que quieren salir con las cheras, entonces se vuelven amables, pero también hay algunos que les rueguen. Exacto, o sea, esto porque obviamente para quedar bien con todas las chicas de este grupo no puso de ejemplo una mujer, sino los de mi género, ¿verdad? Los hombres, pero sí sucede en ambos sexos, hombre y mujer. Ahora, pensemos, ya no nos metamos con ese chico, ¿verdad? Pensemos ahora con el chico B, el chico normal. ¿Cuáles creen que son las características? Frente al hecho de que no tiene la belleza ni lo atractivo del chico A, ¿cómo compensa a este joven normal eso que le falta físicamente hablando? En algunos casos yo siento que pueden ser muy graciosos, o sea, son bien bromistas. Ok, dicen que los llenitos son graciosos, ¿verdad? Bueno, ajá, ¿qué más? Inteligentes. Inteligentes, ajá, ¿qué más? Educados. Educados, ok. ¿Qué otra característica? Pero eso es lo que uno logra ver, licenciado, porque, o sea, puede ser de la otra cara de la moneda, alguien que no sea así guapo o llame la atención físicamente, pero se puede creer la última Coca-Cola en el desierto, entonces depende mucho. Así es, totalmente de acuerdo, Avi. Por eso dijimos que no es una regla, porque a lo mejor alguien que no tiene las características del chico A, sino que las del B, pero tiene comportamientos como el del chico A, así es, no es una regla. Ok, respetuoso dicen también, ok. Entonces, generalmente el chico de la persona B compensa o pudiese compensar esos aspectos que le hacen falta físicamente hablando con amabilidad, con ser atento. Y bueno, y aquí sí me ayudan las chicas, a quienes prefieren, ¿verdad? Preferirían al chico A con todos los rasgos y características negativas que hablamos, que no hay que generalizar, no estoy diciendo con esto que todos son así, por supuesto que no, o preferirían al chico B normal, pero con todas las cualidades. Y yo sé que pues que incluso la respuesta puede estar dividida, porque hay quienes con todo y todo preferirán al chico A,
pero quizás otras preferirían al chico B. Bueno, si está su papá por ahí, mamá, pues obviamente no diga, vea, escríbalo, porque si la oye, ahí mismo la van a regañar. Ok. Dice Abby, ponga un ejemplo de mujer. No, 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 no. Así estoy bien, así estoy bien. No me quiero meter en problemas. A ver, ayúdenme ustedes entonces. ¿A quién preferirían? ¿Al chico A con las características que hemos hablado o al chico B? A los dos va a decir él, va a decir. Dice Axel, bueno. Al A, pero con características positivas. Ok, con psicología lo van a cambiar, ¿verdad? Muy Vaya, bien. Violeta. Dice Andrea con el chico B, dice Camila Miranda, jajajaja, ¿verdad? El A dice porque creo que todos pueden mejorar, dice. Ok, dice Axel, siempre se van con el ALIC. No creas, Axel, no creas. Catherine dice con ninguno, jajaja, ok, me Soltero, parece. licenciado. Ok, Brian dice solteritos mejor. ¿Quién dijo soltero ahí en el micrófono? Yo. Ah, Si no bueno. estamos seguros, solteros mejor. Sí, totalmente. Solterito dice ahí mejor. Y Jimena dice, licenciada, disculpe. Ah, bueno, sí, sí, no hay problema, es otra cosa. Dice Camila Miranda, RT a Brian. ¿Qué significa RT? A ver si me ubican ahí, por favor. Retweet. Ah, Retweet. retweet. Ok. Muy bien. Ahí en la oficina diríamos Como que comparto su opinión. como idem, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Tuitazo, ¿verdad? Ok, dice Mármol Paola, el B dice, jajaja, ok, está bien. Me parece que hayan decisiones pues diferentes. Bueno, entonces, para terminar, no sé si se comprende la idea en relación a lo que propone Alfred Adler. Todos tenemos un complejo de inferioridad, según él. Todos compensamos de una u otra manera y intentamos vencer nuestras debilidades y hacemos de una debilidad una fortaleza. ¿Se comprende la idea de lo que he tratado de explicar? Sí, Sí. ok. Bien, vamos a